Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a ver el régimen político y social uruguayo. Bueno, en primer lugar vamos a identificar nuestro objeto de estudio. En este caso vamos a analizar la sección número 2 de la Constitución referente a los derechos, deberes y garantías. Principalmente centraremos nuestro análisis en los artículos 7 y siguientes de la Constitución, que hacen referencia a la posición en la que se encuentran los individuos frente al Estado y frente a otros individuos, básicamente en lo que tiene que ver con el reconocimiento y la garantía de sus derechos. Lo primero que tenemos que identificar es que los derechos fundamentales se entienden preexistentes a la Constitución. Las personas humanas tenemos derechos fundamentales por el simple hecho de serlos, por lo cual lo que la Constitución en este caso hace es reconocer los derechos y garantizar el goce de los mismos, pero no los entrega, no los establece, sino que los reconoce y los garantiza. El artículo 7 de la Constitución establece lo siguiente: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Asimismo, este artículo 7 establece que estos derechos solamente podrán limitarse por ley dictada por razones de interés general. Reiteramos, la Constitución no consagra los derechos, por ejemplo el derecho a la vida, sino que lo que hace es reconocerlo y garantizar su ejercicio. Por otro lado, tenemos que analizar lo dispuesto en el artículo 72. El artículo 72 establece que la enunciación de los derechos fundamentales establecida en la Constitución no es taxativa. Dice el artículo 72, la enumeración de los derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Esto implica que si el constituyente no enunció determinados derechos, igualmente se tienen por el hecho de ser inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana de gobierno. Asimismo, el artículo 72 debe leerse en consonancia con el artículo 332, que implica que estos derechos no necesitan para su vigencia y aplicación efectiva el dictado de una ley que reglamente cómo se ejercitan. Dice el artículo 332, los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios generales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Por otro lado, analizaremos el artículo 10 de la Constitución, que refiere a la esfera privada individual de libertad. Esto vamos a analizarlo, hace referencia a una esfera del individuo que forma parte de su libertad y que está fuera de la autoridad de los magistrados y que ni siquiera puede regularse por ley. Dice el artículo 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La esfera privada individual, como decíamos, está fuera de la autoridad judicial y no puede regularse. Si se pretende obligar a una persona a hacer algo, debe establecerse por ley. Vamos a analizar que para los derechos la Constitución básicamente establece dos tipos de normas. Las normas de fondo o sustanciales que establecen derechos y establecen los límites para el ejercicio de esos derechos, y las normas de garantía que aparecen en escena cuando uno de esos derechos es lesionado o es violentado y tienen por objetivo restituirlo o volver la situación dañada a su cauce original. Vamos a analizar en primer lugar las normas de fondo sobre libertad física. Esto está previsto, por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución. Dice el artículo 15 que nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita del juez competente. Por lo tanto, tenemos el derecho a la libertad de circulación. Ese derecho a la libertad de circulación se encuentra limitado por el artículo 15 cuando exista una hipótesis de infraganti delito o cuando respecto del sujeto haya semiplena prueba de haber cometido ese delito ordenada por un juez competente. Por lo tanto,
Aquí tenemos la norma de fondo y tenemos la limitación al derecho. ¿Qué es una hipótesis de infragante y delito? Bueno, implica que una persona es encontrada en el instante de cometer el delito. Aquí ocurre que puede ser detenida por cualquiera. ¿Qué implica la semiplena prueba del delito? Bueno, la persona no es encontrada infragante y delito, ¿sí? Pero hay elementos suficientes que permiten a un juez presumir que esta persona es el delincuente, es la persona que cometió el delito por el cual se lo acusa. Obviamente, esto es apreciado por el juez en base a pruebas. Otras dos hipótesis que son limitantes de la libertad física y que están previstas en la Constitución, en este caso en los artículos 31 y 168, numeral 17, son los casos de traición y conspiración contra la patria, que establece que están autorizados por el Poder Legislativo, la Asamblea General o la Comisión Permanente, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, para suspender la seguridad individual a los efectos de aprehender a los delincuentes. Las medidas prontas de seguridad, previstas en el artículo 168, numeral 17, aplicables a casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, en donde, en este caso, cada medida pronta de seguridad debe ser comunicada a la Asamblea General y se puede arrestar o trasladar de un punto del país a otro a una persona, siempre con la opción de permitirle la salida del país. Aquí no hay una detención por delito acorde a lo dispuesto en el artículo 15, o sea, no hay una hipótesis de infragante y delito de semiplena prueba del delito, sino que lo que se busca es evitar la presencia en libertad de la persona en ocasión de la situación grave e imprevista de ataque exterior o conmoción interior. Normas de garantía sobre la libertad física. Aquí tenemos, en primer lugar, el recurso de habeas corpus, que básicamente implica que si uno no es detenido en base a lo dispuesto en los artículos 15, 31 y 168, numeral 17 de la Constitución, a partir de allí, automáticamente, la Constitución establece la posibilidad de presentar un recurso de habeas corpus en donde el interesado se presenta ante un juez con la intención de que se aclare su situación de detención, de que el juez convoque a los aprensores para explicar el motivo de la detención y su juridicidad en este caso. En segundo lugar, las medidas prontas de seguridad tomadas por el Poder Ejecutivo. La garantía para la libertad física en este caso es que las medidas prontas de seguridad deban ser comunicadas por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General dentro de las 24 horas de adoptado. Asimismo, la medida pronta de seguridad será dejada sin efecto por el propio Poder Ejecutivo, por el propio Poder Legislativo en Asamblea General. Control de legitimidad y control político. También estamos en la órbita de garantías que tienen los ciudadanos. Garantías que, por un lado, van a referir al cumplimiento de las normas del derecho, o sea, el Estado y los particulares a la hora de actuar deben hacerlo acorde al derecho vigente. Si no lo hacen acorde al derecho vigente, nuestro propio sistema jurídico establece mecanismos judiciales para ajustar el accionar contrario a derecho y retomarlo al punto original o, en todo caso, subsanar la lesión producida en determinado individuo. Asimismo, más allá del espectro jurídico y de las garantías que nos establece el derecho, existen garantías de tipo político, como por ejemplo lo es el control político que un órgano ejerce sobre otro órgano. En este caso podría ser la responsabilidad política que tienen los ministros frente al Parlamento por alguna actuación que políticamente no se comparta por el Parlamento o por la Asamblea General. Vamos a analizar la libertad de expresión de pensamiento prevista en el artículo 29 de la Constitución. Dice el artículo 29, es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos, privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación
sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que se cometieron. Esta disposición, prevista en la Constitución uruguaya, también es reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos y también a la hora de analizar la libertad de expresión del pensamiento, que como decíamos no debe estar limitada a la previa censura y la responsabilidad, en este caso, debe estar establecida en la ley, debemos analizar como contrapartida a esa libertad de expresión de pensamiento la libertad de información. O sea, debemos analizar al receptor del mensaje, al receptor de la libertad de expresión de pensamiento, que en este caso tendrá como contrapartida su derecho a la libertad de información. Libertad de expresión y libertad de información. Vamos a tener al emisor de un mensaje. Podrá ser un periodista, por ejemplo. Este sujeto tiene el derecho de libertad de expresión de pensamiento. Asimismo, tendremos el destinatario del mensaje, que será un espectador, por ejemplo, que tendrá el derecho a la información, también previsto en el artículo 29. Entre estos dos sujetos aparece en escena un tercer sujeto que es el medio de comunicación, que es una empresa. O sea, no es quien expresa el pensamiento, ni es quien lo recibe, es el nexo entre ambas partes. Al ser una empresa, cuenta con el derecho a la libertad de industria y comercio previsto en el artículo 36. Problemas económicos de la comunicación de pensamiento. Bueno, lo que decíamos, está garantizado el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, está garantizado el derecho a la libertad de información. La libertad de expresión de pensamiento debe analizarse en este caso como la posibilidad de expresar lo que uno piensa de forma libre, pero lógicamente eso está sujeto a la existencia de determinados medios materiales, a la existencia de tener la posibilidad de acceder a un medio de comunicación para expresar ese pensamiento o de sostener alguna publicación que así lo permita. ¿Qué ocurre allí? Bueno, la ley aparece en escena para garantizar esos derechos. Entonces, muchas veces se consagran soluciones con ese fin. Por ejemplo, la publicidad electoral, la asignación de frecuencias limitadas, a los efectos de que no todos los actores tengan en su poder la frecuencia, sino que haya pluralidad de voces y de medios que expresen opiniones, distintos proveedores en determinadas frecuencias, etc. Desde la libertad de expresión, por el otro lado, para garantizar esa libertad de expresión, también se toman estas acciones con la finalidad de que quien recibe el mensaje tenga una pluralidad de opiniones para optar por la cual él entienda correcta en cada caso. Asimismo, se consagra también como integrante de la órbita de la libertad de información el derecho de respuesta, que es la posibilidad que alguien tiene de, si se hace alguna referencia a él en algún medio de prensa, bueno, solicitar el derecho de respuesta y tener la posibilidad de expresar su punto de vista al respecto. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión del pensamiento? Bueno, dice el artículo 29 que habrá responsabilidad con arreglo a la ley por los abusos que se cometieren. En este caso, Casinelli Muñoz establece que debemos identificar en la Constitución qué es lo que se considera un abuso o en dónde está limitada la libertad de expresión del pensamiento. En primer lugar, identifica el artículo 58 de la Constitución que establece la prohibición de actividades proselitistas en empleos públicos. Bueno, aquí no podré expresar mi libertad de pensamiento respecto al proselitismo, a la actividad política en el marco de una actividad pública o un empleo público. De igual manera, el artículo 80, ordinal 6, que establece que las organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de la propaganda que incita hacia la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad, de igual manera, aquí, si se expresa el pensamiento
por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la violencia, bueno, hay una limitación en tanto hay una sanción para aquellos ciudadanos legales y electores no ciudadanos que cometan esta práctica. Libertad de cultos, prevista en el artículo 5 de la Constitución, que establece que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Este artículo prevé asimismo la exención de impuestos a los templos como forma de fomentar la diversidad de cultos religiosos. Y hasta el año 1918, en tanto la Iglesia Católica realizó templos, construyó templos con fondos públicos, posteriormente a la reforma entre la Iglesia y el Estado, en la Constitución se les reconoció la propiedad de los templos a la Iglesia Católica. En este caso, recordemos, tanto a los efectos de la exención de impuestos a los templos, debemos tener presente que esto debe ser comprobado por el Estado, debe comprobarse que hay un templo que acoge esa actividad religiosa y, bueno, por lo tanto allí será aplicable la exención impositiva. Tendremos, por otro lado, la libertad de enseñanza prevista en el artículo 68 de la Constitución, que establece que queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público. Por lo tanto, se garantiza la libertad de enseñanza, la cual solo puede ser limitable por estas 4 hipótesis que se establezcan en una ley: higiene, moralidad, seguridad y orden público. Por lo tanto, para nuestra Constitución, la enseñanza es una actividad privada libre que, en algunos casos, por la vía legislativa, se ha regulado los mínimos de suficiencia o los mínimos de conocimiento, regulándose la expedición de títulos profesionales por parte de entidades habilitadas. Vamos a analizar la enseñanza obligatoria prevista en el artículo 68 de la Constitución, analizado desde 2 aspectos o 2 puntos de vista, desde la óptica del que enseña y desde la óptica del que aprende. Desde la óptica del que enseña no hay prohibiciones ni obligaciones de enseñar, lo que decíamos, hay libertad de enseñanza. Desde la óptica de quien aprende, hay un mínimo obligatorio de enseñanza primaria, enseñanza media, agraria o industrial. Asimismo, el artículo 68 establece que todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. Por lo tanto, cuando analizamos la libertad de enseñanza, tenemos a un educador, un docente, que ejerce su libertad de enseñanza. Aquí dentro también está prevista la libertad de cátedra, artículo 68. Tenemos a un educando, que es un estudiante, por el otro lado, y que tiene derecho a la enseñanza, previsto en el artículo 68, pero en donde también se consagra la obligatoriedad de la enseñanza primaria, de la enseñanza media, agraria o industrial, prevista en el artículo 70. Asimismo, respecto de estos estudiantes, los padres o tutores tienen derecho a elegir maestros o instituciones que deseen para su instrucción. En el medio de estos 2 actores aparece una institución educativa, que es una empresa, y que tiene el derecho a la libertad de industria y comercio, prevista en el artículo 36. Asimismo, tendrá una exención de impuestos prevista en el artículo 69 de la Constitución como forma de financiar su actividad. La libertad de asociación está prevista en el artículo 39 de la Constitución. Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley. La ley declara las asociaciones ilícitas, dice Casinelli Muñoz, son preexistentes. Por lo tanto, habría que recurrir a criterios constitucionales que nos marquen tendencia respecto del tratamiento favorable o no que pueda tener una determinada asociación. Entonces, si analizamos las asociaciones en la Constitución de la República, en primer lugar encontramos a los sindicatos gremiales.
Se establece que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerle su personería jurídica. Esto está previsto en el artículo 57. Por lo tanto, aquí tenemos a una determinada asociación un tratamiento favorable por la Constitución. Por otro lado, agrupaciones con fines proselitistas que utilicen denominaciones de reparticiones públicas. Hay un tratamiento desfavorable, en tanto se prohíbe la utilización de denominaciones de reparticiones públicas para entidades o agrupaciones con fines proselitistas o políticos. En tercer lugar, los partidos políticos. Aquí hay una consagración positiva de la Constitución, en tanto el Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad. Esto está previsto en los artículos 77, ordinal 11 de la Constitución. Asimismo, se establecen para los partidos políticos determinados requisitos como la democracia interna, la publicidad de sus cartas orgánicas y de sus programas de principios. En cuarto lugar, las organizaciones antinacionales. Aquí tenemos un tratamiento desfavorable para un colectivo o asociación. La Constitución, en el artículo 80, ordinal 6, establece que la ciudadanía legal se suspende por formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de la propaganda incitadora de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Aquí los ciudadanos legales y los electores no ciudadanos que integren estas organizaciones verán suspendida su ciudadanía. Libertad de industria y comercio, prevista en el artículo 36 de la Constitución. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria o comercio o profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones establecidas por leyes dictadas por razones de interés general. Por lo tanto, puedo dedicarme al trabajo, cultivo, industria, comercio o profesión hasta tanto haya una ley que por razones de interés general me limite ese derecho. ¿Cuál sería un caso? Y bueno, la actuación de profesionales en determinadas circunstancias. Yo puedo dedicarme a la construcción, pero en determinadas circunstancias se precisará un arquitecto que valide determinada obra. Bueno, esto debe ser establecido en una ley, de igual forma, cuando se prevé la actuación de un contador, cuando se prevé la actuación de un abogado, etc. Hay una limitación a un ejercicio de un derecho a la libertad de industria y comercio por parte de una ley por razones de interés general. Es de interés general que determinadas situaciones sean resueltas por profesionales y no por sujetos que no demuestren conocimientos mínimos en determinada materia. Fomento, libertad y plan, vinculado también con la actividad empresaria y con la actividad comercial. Bueno, cómo el Estado puede pararse frente a esa actividad comercial o empresaria. Puede pararse y planear la economía de una forma autoritaria o de una forma indicativa. De una forma autoritaria, por ejemplo, prohibiendo determinadas actividades, prohibiendo determinados rubros comerciales. De una forma indicativa, generando estímulos o desestímulos en determinados sectores comerciales, por ejemplo, estableciendo un pago superior de impuestos a determinadas actividades por sobre otras, estableciendo incentivos de tipo económico para realizar determinada actividad por sobre otra, entre otras. Libertad de trabajo y derecho del trabajo. Bueno, la libertad de trabajo implica la libertad de optar por las distintas oportunidades que ofrezca la vida económica. Esto no es igual al derecho 53 de la Constitución, establece que la colectividad procurará ofrecer a los ciudadanos esta posibilidad, por lo tanto, allí se consagra o se da a entender que las oportunidades tal vez no alcancen para todos. La colectividad procurará ofrecer, ¿sí? Por lo tanto, aquí debemos diferenciar la libertad de trabajo del derecho a trabajar.
Límites constitucionales a la libertad de industria y comercio. Artículo 50 de la Constitución establece que el Estado orientará al comercio exterior de la República, protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley promoverá las inversiones destinadas a ese fin y encauzará preferentemente con ese destino el ahorro público. Toda organización comercial o industrial trustificada estará bajo el Contralor del Estado. Aquí se consagra el método de fomento. Hay que considerar que la Constitución no prohíbe los monopolios, pero si estos existiesen, las organizaciones, en este caso trustificadas, deberán estar bajo contralor del Estado. Recordemos que el monopolio es una limitación a la libertad de trabajo que debe establecerse por ley, dictada por razones de interés general. En tanto yo estoy sacando de la órbita privada una actividad y atribuyéndola a un sujeto determinado, limitándole al resto la capacidad de realizar esa actividad. Por lo tanto, dice la Constitución que si se establece un monopolio en favor de una entidad pública, se requiere una ley que sea votada por la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. En cambio, si se establece un monopolio en favor de un privado, allí se precisa una mayoría especial, una ley con 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Vamos a analizar el régimen de economía mixta prevista en la Constitución. Esto está en el artículo 188. Allí existen dos institutos consagrados. La posibilidad de que los entes públicos reciban aportes de capitales privados. Aquí, en este escenario, se deberá requerir la autorización de una ley con mayoría especial, con 3/5 de votos del total de componentes de cada Cámara, y el Estado siempre deberá tener participación mayoritaria, deberá tener más del 50% de su participación en esa entidad. El otro escenario del artículo 188 son empresas privadas que son integradas por capital estatal. Aquí también se requiere una autorización por la vía legislativa y esa ley debe tener mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Asimismo, se requiere el libre consentimiento de la empresa, que será la que reciba el capital estatal. Por otro lado, en ambos casos, estaremos frente a entidades públicas, en el primer caso, su naturaleza no variará, y en el segundo de los casos analizados, seguiremos estando frente a una entidad privada. Su naturaleza no variará por la integración de capital estatal. ¿Cuál es el trámite de la participación estatal en una empresa privada? Bueno, en primer lugar, vamos a tener la firma de un convenio entre el Poder Ejecutivo y la empresa respectiva. Firmado el convenio, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Poder Legislativo en donde se establecen las condiciones de la participación del Estado. En tercer lugar, el Poder Legislativo dictará una ley en donde se autoriza al Poder Ejecutivo a participar en dicha empresa. Finalmente, el Poder Ejecutivo realiza el aporte y designa a los representantes estatales en el directorio de la empresa. Respecto de los representantes estatales, debemos recordar que le aplican a estos sujetos las normas y las prohibiciones respectivas a los funcionarios públicos. Por lo tanto, vamos a tener disposiciones como el artículo 197, 192, 198, 200 y 201 de la Constitución, además del artículo 77, ordinal cuarto, artículo 91 y artículo 99 de la Constitución, que son aplicables a estos individuos que serán representantes del Estado en la entidad privada. Recordemos que el lucro obtenido por esa empresa, las utilidades que esa entidad privada pueda llegar a tener, pertenecen al Estado central. La propiedad como derecho fundamental, artículo 7 de la Constitución. Se establece que todos los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce de su propiedad y nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a leyes que se establecieren por razones de interés general.
Por lo tanto, no se puede privar a un habitante del goce del derecho de administrar su patrimonio. El derecho de propiedad es limitable por ley, dictado por razones de interés general. Pero también se puede suprimir ese derecho solamente en los casos en donde se reúnen los requisitos para una expropiación por cuestiones de necesidad y utilidad pública. La propiedad sobre determinados bienes, recordemos que puede ser ejercida por personas jurídicas. Por lo tanto, se entiende que la propiedad no es un derecho inherente a la personalidad humana. La propiedad en la Constitución uruguaya está regulada en el artículo 32. Se establece que la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que establezcan las leyes que se dicten por razones de interés general. El ejercicio del derecho de propiedad, como decíamos, puede ser limitado por leyes dictadas por razones de interés general. Pero para suprimir la propiedad, para quitar la propiedad de la órbita de una persona, se requiere no un interés general, sino una cuestión superior, que son situaciones de necesidad o utilidad pública que se establezcan en una ley y siempre con una previa y justa compensación. ¿Cuáles son las limitaciones generales a la propiedad? Bueno, pueden provenir de una ley, entendido desde la emisión de un acto de voluntad desde el Poder Legislativo, dictada por razones de interés general. Ejemplo, se establece una ley que faculta a los gobiernos departamentales a establecer una altura máxima en los edificios en una determinada zona. Bueno, aquí lo importante es identificar que la ley puede establecer criterios y encargar a otra autoridad a que aplique los mismos en función de su especialidad, como por ejemplo la Intendencia Departamental. Finalmente, analizaremos la expropiación, que implica, como decíamos, suprimir la propiedad que tiene un sujeto sobre un determinado bien. Es diferente esto a limitar su ejercicio. Por lo tanto, se requiere una ley fundada en razones de necesidad o utilidad pública. Debe establecerse una compensación que debe ser justa y previa, que debe provenir del Tesoro Nacional. Finalmente, recordemos que la reforma de 1967 incorpora los artículos 231 y 232 que prevén un caso excepcional de expropiación en donde el Estado toma posesión del bien antes de haber completado la indemnización con ciertas garantías, estableciendo una cierta excepción a la regla general prevista en la Constitución. ¿Cuál es la situación consagrada en la Constitución respecto de los daños causados por la duración de los procedimientos? Bueno, el artículo 32 prevé la posibilidad de que los propietarios sean indemnizados por los daños y perjuicios causados por la demora en el procedimiento o aquellos que deriven de la pérdida de valor de la moneda. Por ejemplo, la decisión de realizar un trámite expropiatorio genera que el propietario pierda inquilinos o vea postergado su negocio o su posibilidad de inversión. Por lo tanto, si ese trámite expropiatorio no se concluye y el Estado en el medio decide desistir del mismo, allí tendrá la posibilidad el propietario de pedir una indemnización por daños y perjuicios causados. Finalmente, debemos complementar estas disposiciones constitucionales con la Ley 3.958, que es la Ley de Expropiaciones, que establece la necesidad de un expediente expropiatorio, de un acto administrativo de designación del inmueble a expropiarse, y se establece que las expropiaciones de interés nacional son establecidas por el Poder Ejecutivo, en tanto también se admite algunas excepciones en donde los entes autónomos pueden designar bienes a expropiar. Asimismo, los bienes de interés departamental son designados por el intendente departamental con anuencia de la Junta Departamental. El expediente expropiatorio es un procedimiento administrativo en donde se discute en su ámbito la designación del bien, si estuvo bien o mal hecha. Por ejemplo, el propietario podrá argumentar que no hay una ley que declare la necesidad de utilidad pública. Y en segundo lugar, se discute el monto de la compensación. Si el interesado no está de acuerdo, allí habrá un juicio expropiatorio. El juez dictará una sentencia en la cual se establecerá el monto a pagar
la justa compensación por el bien expropiado y la reparación por los daños y perjuicios que hubiesen sido causados. Finalmente, la escrituración y la toma de posesión es la etapa que se dispone a nivel de la sentencia judicial. El juez, en su sentencia, en este caso, dispondrá que se realice la escritura pública y que se tome posesión por parte del expropiante una vez cumplida la previa compensación. La compensación o el pago es previo a la toma de posesión, que es la ocupación por la administración y desocupación por el expropiado, y a la traslación de dominio. Por lo tanto, como resumen de la expropiación podemos señalar: en primer lugar, se requiere una ley con declaración de necesidad de utilidad pública. En segundo lugar, habrá un acto administrativo que designe el bien a expropiarse. En tercer lugar, existirá la confección de un expediente expropiatorio. En cuarto lugar, tendremos una tasación oficial. En quinto lugar, tendremos un juicio de expropiación si no existe acuerdo respecto de el monto de la compensación. En sexto lugar, tendremos el dictado de una sentencia que resolverá, en este caso, la expropiación y el monto de la misma. Recordemos que está prevista la caducidad de la expropiación, que implica que si después de un año desde que se dictó la sentencia el Estado no ha tomado la posesión del inmueble, debe comenzar de vuelta el trámite de expropiación.